Muy buenas tardes. Este es el Ministerio de Damas y Hombres Hablando al Corazón. Hoy es martes 13 de agosto de 2024. En algunos lugares ya habrá amanecido, otro está anocheciendo, otro es de madrugada. Igual le damos la más cordial de las bienvenidas. Desde Panamá, República de Panamá, tenemos el placer de entregarles una nueva enseñanza espiritual de parte del Señor Jesús. El título es Miedo de ser auténtico con Jesús. Y nos lo va a presentar nuestra líder, Gloricel Morales de Lorenzana. Bienvenida, Gloricel. Gracias, María Luisa. Buenas noches a todos. Eh, es un tema que realmente toda persona debe aprender a manejar como cristiano, porque va a proveer herramientas como personas que buscamos al Señor para lograr que todo se vaya dando en nuestras vidas de manera extraordinaria. Me encantó mucho la oración de Marla cuando empezó porque ella fue usada por el Espíritu Santo para poder decir en esa oración lo que ella esperaba de este momento en el cual vamos a compartir esta noche. El tema es miedo para entender o comprender la autenticidad mía ante Jesús. Se puso de otra manera el tema, pero yo lo acabo de nombrar de otra forma. Ya María Luisa lo dijo, que es miedo para ser auténtico con Jesús. Es muy importante en mi proceso con el Señor entender qué es lo que Él quiere decir con ser auténtico, porque muchas veces nos hemos encontrado a lo largo del recorrido que cada uno ha tenido en que hay personas que dicen estar, pero no están, están muy lejos de la realidad que nos rodea y tenemos que aprender a entender cómo lograr que el Señor nos vaya guiando para saber cómo provocar que a través de nuestro aporte de parte de Jesús a otras personas, ellos puedan lograr encontrar lo que Dios nos está regalando a cada uno de nosotros. Quisiera empezar ante todo miedo. Ya todos sabemos que el miedo paraliza, impide que realmente podamos encontrar no solo soluciones en nuestra vida, sino éxitos en lo que queremos emprender a lo largo de nuestro recorrido en nuestra vida. Cuando decidimos encontrar a Jesús en nuestra vida, porque Él se nos asomó primero, entendimos que queríamos un cambio en todas las áreas. El Señor ha ido embelleciéndonos a todos, tanto hombres como mujeres, porque ha permitido que lo interior se vaya sanando para lograr que lo exterior pueda provocar elogios y alegrías de otras personas por lo que el Señor va permitiendo a lo largo de nuestro recorrido como cristianos. De eso se trata el tema. ¿Cómo lograr ser fuerte, valerosa con el Señor para lograr que en medio de cualquier miedo, no tengamos dificultades para avanzar en nuestra vida como cristianos? Entonces, yo le pedí a María Luisa que cuando yo le avisara me leyera los antónimos y los sinónimos de auténtico. Una persona que tiene que ser un reflejo en su corazón y en su yo interior y en su yo físico de cómo tiene que
mostrarle a otros lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas personales. A ver, María Luisa, léeme por favor los sinónimos y antónimos de auténtico para Au- empezar a desarrollarlo. Auténtico. Sinónimos: legítimo, genuino, verdadero, original, real, seguro, cierto, fidedigno, puro, positivo, innegable, probado, justificado, acreditado, confirmado, certificado, autorizado, legalizado, firmado, refrendado, atestiguado, formalizado, legitimado, incontestable. Antónimos: falso, ilegítimo, espurio, inexacto e incierto. Quisiera empezar, gracias María Luisa, el tema que hoy vamos a abordar con Gálatas 6 del 7 al 9. Con eso vamos a empezar el recorrido por el tema de miedo para ser auténtico con Jesús. A ver, por favor, las que van a leer, que me lean Gálatas 6 del 7 al 9. Nueva versión internacional primero, Gloricel, ¿verdad? O sea, siempre hacemos la de Reina Perdón, Valera Reina primero. Valera primero. Sí, ahí está. Disculpen, estaba esperando ya lo tengo, un momentito. Ajá, Es Gálatas 6 del 7 al 9. ajá. Dice así, el que es perdón, 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Nueva versión internacional del 6 al 9, del 7 al 9. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Y el que siembra para agradar el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Quise empezar el tema con esa parte de la palabra porque muchas veces no es malo tener miedo en un momento determinado, porque el Señor nos instruye y lo vamos a ver en la palabra de Dios a lo largo del recorrido de este tema para lograr recibir valor, coraje en un momento determinado para poder aprender a mirarlo a Él con respeto, con honra y con valor, el cual Él se merece. Lamentablemente, eso no sucede en la vida real con todas las personas. A lo largo del recorrido, yo estoy segura que muchos de ustedes han experimentado situaciones donde creían que una persona era realmente cercano a Dios, pero cambió su forma de manejarse a como ella quería o como él quería e impedir que el Señor pudiera penetrar más en la vida de esa persona. Entonces,
el Señor me hace recordar cuando Josué estaba preparando el recorrido de las batallas que iban a ganar para adquirir territorios. Hubo un hombre que se quedó con ciertas pertenencias que el Señor no quería que se mantuvieran. Él engañó a todo el mundo porque todo el mundo lo veía como un hombre de Dios en ese momento, pero él provocó que el pueblo de Israel perdiera la batalla de Jai inicialmente. ¿Por qué razón? Porque él no permitió que Dios se manifestara como él quería, sino, y eso le costó a él una situación muy fuerte en ese momento, y tuvo que hacerse una justicia de parte de Dios para esa persona, para que el pueblo volviera a tener la gracia de Dios para lograr ganar la batalla de Jai en una segunda oportunidad. De eso se trata el tema de hoy, porque realmente podemos ver en la palabra de Dios que Elías tuvo miedo cuando terminó la batalla de matar a todos los demonios que tenía Jezabel y Acab. Él tuvo miedo y se fue y se escondió, pero el Señor lo fortaleció en ese momento, pero pasó un miedo en un momento determinado que provocó que ciertas cosas cambiaran en el recorrido de esa persona. Entonces, vamos a la palabra de Dios y el Señor me hizo adentrarme. Primero que nada, vamos a ver 3 pasajes que van a tener varios versículos, pero vamos a empezar con la parábola del sembrador. ¿Por qué la parábola del sembrador? Porque ahí podemos ver 3 acciones diferentes de las personas que empiezan a buscar la bendición de Dios en sus vidas personales, y vemos cómo los diferentes grupos que hay, que son 3 grupos, no reaccionan igual en un momento determinado. Y de eso se trata lo que vamos a ver en el día de hoy. Cómo lograr que yo no tenga resquemor por decir que soy una mujer, un hombre de Dios, y que lo pueda reflejar con todas las personas que tienen que recibir esa bendición que estoy yo recibiendo de parte de Él, porque estoy teniendo añadiduras, estoy teniendo éxito con mis hijos, se está ordenando mi familia, tengo un mejor trabajo, un mejor sueldo. Todo eso tiene que ver con lo que tú reflejas en otros de lo que el Señor ha hecho en tu vida personal. Pero muchos tienden a tener doble vida. De repente están con el Señor, pero de repente están en el otro lado de la línea. Entonces no son cónsonos con la realidad que debe tener una persona que busca del Señor. Y por eso empecé con Gálatas 6 del 7 al 9, porque dice, a Dios no se le puede engañar. Yo no me puedo esconder detrás de ningún lugar, y hay varias cosas en la palabra de Dios que nos dicen que hasta el que cobraba impuestos se metió en un árbol tratando de esconderse del Señor y no se pudo esconder porque el Señor todo lo ve. Y eso es algo que tenemos que aprender a vivir como personas que buscamos al Señor, no aunque la palabra dice perfección, no es una perfección de no poderme equivocar, sino una perfección que me indique a mí en mi corazón
que yo honro al Señor y le doy en todo momento la bendición de tenerlo en mi vida personal para poder avanzar como una cristiana que quiere lo mejor en su vida personal. Entonces, son 23 capítulos, 23 versículos, perdón, de la parábola del sembrador en Mateo 13, del 1 al 23, y quiero que vayamos leyendo de 5 en 5. Aquí voy a necesitar, para poder ir más rápido, Cecilia, tú lees los 5 primeros. Sí. María Luisa, tú lees los 5 siguientes y así hasta llegar a los 23. 4 de 5 y 1 de 3. Vamos a hacerlo. No sé si hay alguien, quizás habrá alguien que pueda ayudarte a ti, Fátima, con nueva versión internacional. Si no, te tocará hacerlo momentáneamente, sola esa parte para poder avanzar. ¿Te parece? Sí, ya las tengo. Ok, perfecto. Yo lo Entonces tengo subrayado. empecemos Mateo 13, del 1 al 5. Empieza, Cecilia, por favor. Sí, versión Reina Valera, Mateo 13, del 1 al 5, y dice así. Parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Nueva versión internacional. Las hago de una vez. Sí, dale. Dice, parábola del sembrador. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. El versículo 6. Pero Ajá, antes salido de el eso, sol. vamos, antes de continuar, déjame hacer un comentario. Acabamos de ver 3 posibles situaciones en la parábola del sembrador. Una que cae a la orilla del camino, no resiste. Otro que cae en el pedregal, pero al día siguiente ya no existe. Y otro que tiene una raíz profunda, que es la que va a sostenerse. Eso puede reflejar en este momento determinado, y lo vamos a ver en los siguientes versículos, lo que refleja un ser humano cuando se acerca al Señor Jesús. ¡Qué alegría! Hoy he tenido un día maravilloso, me encontré con Jesús, le dije que sí, pero en 2 días la euforia se le va, se perdió. No quiere cambiar su entorno que le gusta, quiere mantenerse viviendo, como digo yo, la vida loca, y no reflexionar cómo puede manejarse mejor como persona. Tenemos que aprender como cristianos que vamos a enfrentarnos con ese tipo de personas en momentos determinados. Porque si buscamos en este momento, y voy a hacer un alto porque quiero combinar de varias partes, busquemos el Salmo 53:2.
Dos me leen el Salmo 53:2 y después vas tú, María Luisa. 53:2, Salmo 53:2. Está en Lo mute, tengo Cecilia. listo. Salmo Ajá. 53:2 en la versión Reina Valera 1960. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Amén. En Nueva Versión Internacional. Desde el cielo, Dios contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. O sea, ya estamos viendo que desde arriba de los cielos, desde el trono de Dios, Él está buscando quién puede usar para su reino. Y eso lo hemos visto en algunos historias, mensajes dentro de la palabra de Dios, donde Dios le dijo, te veía desde allá, te busqué y te hallé. Todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. Sigamos para irlo desarrollando, pero ya vieron, el Señor desde el cielo los tomó a cada uno de ustedes, a cada uno de los que van a escuchar, a cada uno, o sea, pero hay algo que vamos a ver más adelante en la palabra, porque es fuerte. Isaías 6 lo dice también, el Señor no quiere que todo el mundo se convierta, porque Él conoce los corazones de las personas y nosotros no podemos ir en aquello que nosotros no podemos visualizar en un momento determinado para poder pensar, yo lo voy a cambiar, yo voy a permitir que ese miedo que esa persona tiene, hay que aprender a ver con la ayuda del Señor Jesús aquellas semillas que van a ser dadoras de frutos abundantes en la vida para el reino de Dios. Por favor, María Luisa, del 6 al 10. Versión Reina Valera, capítulo 13 de Mateo, el 6 dice, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó y parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30%. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Nueva Versión Internacional. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre los espinos, que al crecer la ahogaron, pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Ok. ¿Se Nueva acuerdan? versión. Un momentito, ¿se acuerdan cuando Jesús iba en el camino, cómo acabó con una higuera porque no tenía frutos? Eso tiene que ver con lo que se acaba de leer, porque tenemos que entender algo. Por lo general, cuando yo oro por una persona o Dios me permite hacer algo por alguien, yo siempre pido al Señor que ponga raíces profundas en esa persona para que pueda comprender la magnitud de ser visto desde el cielo por el Señor Jesús. Porque el Señor no tiene situaciones accidentales, Él escoge a los que Él quiere apoyar, ayudar y que puedan darle el 100%, el 60% y el 30% que en algún momento anterior hemos hablado también de eso,
pero tenemos que entender que ese proceso no es fácil si uno no entiende bien la magnitud de quién es Jesús en la vida de todo cristiano. Por eso vuelvo y les digo, Gálatas 6 del 7 al 9. Él ve todo lo que yo hago. A él no, yo no le puedo mentir. Si me equivoqué, corrijo y que el Señor me ayude a salir de eso. Pero yo no le puedo agarrar y decirle algo porque él todo, tarde o temprano, dice la palabra de Dios que la verdad nos alcanza y lo vamos a ver un poquito más adelante. A ver, te tocaría del 11 al Del 11 15. al 15. Ajá, correcto. Sí, iba a decir equivocadamente, versión Reina Valera 1960. Y esto es el propósito de las parábolas, del versículo 11 al 15. Y dice así: Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Nueva versión internacional. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Fíjense qué duro, ¿verdad? Qué fuerte lo que se acaba de decir. Y también lo podemos ver en Isaías 6. Ahí también el profeta lo repite ahí, donde dice que el Señor no quiere que todos se sanen, porque no todos tienen un corazón dispuesto para Dios. A mí me ha tocado experimentar muchas veces en lo sobrenatural de Dios situaciones en las cuales veo espíritus que vienen a querer atacar en un momento determinado y pueden ser espíritus que en un momento determinado están enceguecidos, no oyen, no ven. Dios no permite que lo vean y te quieren lastimar, te quieren dañar, porque el Señor no permite que vean, porque los está llevando hasta lo más profundo del lodo cenagoso para ver si así responden
y cambian la actitud desafiante que tienen al Señor. Entonces, tenemos que entender algo. Tengan temor de Dios. Aquí lo hemos expresado varias veces en diferentes momentos, en diferentes temas que el Señor ha permitido que se den. Qué importante es entender que al Señor no se le puede engañar. Él ve todo. Que ve una parte, lo ve todo. Ya lo vamos a ver en la palabra de Dios. Por favor, María Luisa, creo que viene del El 16. 6 al 20. Ajá, versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd, pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Nueva versión internacional. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no le entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Podemos, antes de seguir, Cecilia, podemos entender ahí, uno, que el Señor no le permite ver la luz de la palabra a todo el mundo. Segundo, hay alegría momentánea, pero no lo pueden retener en su corazón y en su alma porque no son sinceros con sus corazones hacia Dios. Recuerden algo, qué importante es mi actitud hacia Jesús. La gente dirá, pero ¿a quién? No te preocupes, tu actitud debe ser correcta porque Él se va a encargar de que tú entiendas que Él está a tu lado y que Él vive y que está pendiente de tu situación en todo momento. ¿Y cómo te lo va a hacer saber? A través del Espíritu Santo. ¿Quién puede quitar el miedo a ser una persona auténtica delante de Jesús? Solo el Espíritu Santo. Porque la palabra dice que Él oye lo que habla Jesús con el Padre. Y entonces con gemidos indecibles te indica en tu espíritu lo que tienes que saber que Jesús quiere que tú recibas de parte de Él. Vuelvo y les digo como siempre, son una mancuerna. El que se quiere ir directo para uno y olvidar al otro, no lo va a lograr. ¿Por qué no lo va a lograr? Porque se necesita la unión de esos dos. Mejor son dos que uno, dice la palabra de Dios. Entonces yo tengo que entender y comprender que tengo que caminar bajo su amparo, su fortaleza, y que Jesús provocará que el Espíritu Santo me adiestre, me ayude
y provoque lo que yo necesito en un momento determinado. Pero si no hay unidad, no hay regalos, no hay añadiduras y no puedo lograr vencer el miedo a enfrentar lo que tengo que hacer. Ya vamos a ver, porque de alguna manera Elías no logró vencer completamente el temor que en un momento determinado tuvo. Pero otros sí lo lograron. Otros sí pudieron entender la bendición de que el Señor provocara algo diferente en ellos. Lo vamos a ver en este momento. Pero quiero que lean los 3 últimos versículos, Cecilia, y los 3 últimos versículos en Nueva Versión Internacional. Esta Fátima, quiero decirles, hay que escudriñar la palabra de Dios, porque no todo el mundo la comprende y la entiende como Jesús quiere que se entienda. Eso es una bendición de Jesús lograrlo, porque se habla por parábolas y hay muchas personas que uno conoce en un momento determinado que tú le puedes hablar y es como el hombre que Esteban le habló antes de morir, que le dijo al rey, que le dijo ta, y el rey al final le dice, casi me convenciste, porque su oído y lo que veía no reflejaba ninguna sanidad que el Señor quisiera provocar en ese hombre. En cambio, Pablo lo consiguió, porque aunque hizo lo que hizo, era un entendido del cielo, como dice el Salmo 53:2, donde Dios había puesto sus ojos y lo iba a usar para el reino de Dios. Entonces, leamos los versículos 3 últimos. Sí, en la versión Reina Valera 1960, vamos con los versículos 21 al 23. Jesús explica la parábola del sembrador. Dice así, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Nueva Versión Internacional. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero la preocupación de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Fíjense, quiero hacer un breve comentario. Saúl fue escogido para ser rey de Israel, pero él no tenía raíces profundas, porque él fue escogido por conocer la ley o porque Dios lo puso como rey, pero no tenía
la convicción de lo que él estaba recibiendo y por eso no lo apreció, no lo sostuvo, no lo mantuvo. ¿Por qué razón? Porque cayó en la primera batalla que tuvo que enfrentar. Porque el Señor le había dicho, no quiero que te quedes con nada de esta tierra. Y permitió que sus hombres cogieran aquello que el Señor había dicho que no quería que tomaran. Entonces él no tenía raíces profundas, raíces para poder entender lo bueno y lo malo y poder ver y oír lo que tenía que mover para que Dios siguiera siendo la luz de él en todo momento. Asimismo no le pasó a David. David fue un hombre que siendo joven aprendió a luchar con tigres, con osos, con animales que Dios le puso, a cuidar ovejas que Dios le puso para que aprendiera. Él tenía una raíz profunda en ese momento cuando enfrentó a Goliat, porque pudo seguir la dirección del Señor en todo momento y tenía raíces profundas en el Dios Todopoderoso. Y por eso podemos ver los salmos y todo lo hermoso que Dios permitió a través de David, porque pudo ser instrumento de él con raíces profundas. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿cómo estoy yo con Jesús, con mis raíces? ¿Estoy provocando que Él me dé el 100 por 1 o el 60 o el 30? ¿O está muriendo mi raíz porque está puesta en pedregales o está en la emoción del momento? Así podemos ver personas que llegan a la iglesia y no regresan más, porque no tienen raíces que el Señor pueda utilizar para hacerlas crecer. No tienen la facilidad de poder aprender y por eso Dios no los toma en cuenta, porque Él conoce los corazones de todos nosotros. Él sabe lo que vamos a dar. Él sabe ya de antemano cómo nos vamos a comportar hoy a las 10 de la noche. Ya lo sabe. Y no lo sabe ahora, lo sabe desde el primer momento en que nacimos. Conocía todo nuestro historial. Entonces, las bendiciones que una persona recibe no son accidentales. Están con el entendimiento de Dios, como dice el Salmo 53, desde que Él está viendo desde los cielos y los escoge. Entonces, vámonos ahora mismo a la palabra y vamos a irnos, porque eso que acabamos de ver, lo vamos a ver un poco más cercano con lo que vamos a escuchar de la palabra en Juan 20 y lo vamos a poder también ver en otra parte de la palabra para que entendamos algo. El miedo que existe en un ser humano de decir lo que piensa de Dios delante de la gente es porque no lo conoce. No ha intimidado con el Señor. No tiene comunión con el Señor. Entonces, si yo no tengo comunión con el Señor, ¿cómo puedo yo conocer el lenguaje de lo que Dios me quiere dar en mi vida para yo poder ser próspero, para poder tener sanidad, para poder velar por mi familia? ¿Cómo puedo lograr yo eso? No lo puedo lograr. Entonces el miedo se apodera de mí porque yo estoy jugando dizque al mejor cristiano y resulta que no tiene nada de posibilidad ese mejor cristiano porque ni siquiera se ha comprometido con el Señor como debe ser. Entonces vámonos a Juan 20 del 19 al 31, me parece que dije, ¿verdad? Sí, sí, es correcto.
Aquí vamos de nuevo de 5 en 5. Son, espérate, 19 al 21, 11, 11 son 12 versículos. Y somos, tú vas a leer 6, Cecilia, y 6, María Luisa, y a ti te toca leer Nueva Versión Internacional, Fátima. Ok. ¿Ok? Ok, la versión Reina Valera de Juan 20, 19, creo que voy hasta el 23. Bien, hasta Dice, el 25, perdón, hasta el porque son 25, disculpe, 6. Ajá. hasta el 25, sí, perdone. Se llama Jesús se aparece a los discípulos. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como se envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en mis manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Nueva versión internacional. Jesús se aparece a sus discípulos. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados. A quienes se los perdonen, a quienes no se los perdonen, perdón, no les serán perdonados. Jesús se aparece a Tomás. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con ¿Hasta los dónde estás discípulos. leyendo? ¿Hasta dónde estás leyendo? Hasta el 25. Sí, voy a leer hasta el 25. Todavía no he llegado. Ok. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Antes de seguir, un comentario. Primero, tenemos que entender algo en este pasaje que acabamos de ver. Ya nosotros anteriormente lo habíamos visto bajo otra perspectiva y ahora lo vamos a ver bajo el miedo que tenían ellos. ¿Qué sucedía? Habían crucificado a Jesús. La ciudad estaba revuelta porque habían crucificado a Jesús
y lo habían ya enterrado. Entonces, los discípulos, los apóstoles, estaban todos llenos de miedo porque, si recuerdan, cuando estaba él delante del Caifás y todos los demás que lo querían acabar, hubo una mujer que le dijo a Pedro, tú eres uno de los que estaba con él. Entonces ese miedo creció en ellos y por eso ellos se escondieron en una casa donde estaban todos a puertas cerradas, pero para Jesús no había puerta cerrada que valiera, en absoluto. Él entró sin tener que abrir la puerta. Pero una de las cosas que tenemos que ver, porque es ahí donde vamos a ver en los siguientes versículos que faltan, Tomás era incrédulo, no creía. Entonces, si hay incredulidad, significa que no hay comunión con el Señor. Y si no hay comunión con el Señor, significa que esa persona que es incrédula tiene un problema porque está lleno de miedo para enfrentar una situación en un momento determinado. No puede avanzar ante el peligro, ante la situación que se presenta, que lo vimos en un tema hace poco, avanzar en medio de las pruebas, avanzar en medio de lo que tengo que permitir en mi vida, porque estaba completamente todos paralizados. Por eso que el Señor le decía, reciban la paz, reciban la paz, reciban la paz. Pero ¿qué hizo? Sopló. Dice que el Señor Jesús, lo hemos visto en otro lado en la palabra, dice que Jesús vino a dar el Espíritu Santo en bautismo y el fuego de él. Él ahí sopló y les dio el Espíritu Santo. Eso empezó a provocar en ellos un cambio en la actitud, porque ya lo que estaban experimentando estaba siendo fortalecido por Jesús, porque estaban recibiendo el soplo del Espíritu Santo. Talita Kumi, como pasó hace poco cuando participó Fátima, porque estaba diciendo, levántate. Y eso era lo que estaba haciendo el Señor con el soplo. Estaba provocando que en ese momento los apóstoles, los discípulos empezaran a entender que Jesús los estaba llenando de una fuerza diferente. Por eso se dan cuenta, es necesario Jesús, porque Él vino a este lugar, a este mundo, para ayudarnos a sobrevivir en unas situaciones diversas que le puedan suceder a cada uno de nosotros, pero entendiendo que con Él somos más que vencedores y que el miedo lo podemos vencer con Él cercano a nuestra vida. ¿Qué más pasaba con los apóstoles o los discípulos que estaban encerrados? No podían andar en la ciudad, porque si andaban en la ciudad los agarraban presos. Tanto es así que cuando ellos empezaron a predicar, a Pablo lo agarraron varias veces y lo metieron en la cárcel, igual a Pedro, igual a los demás. ¿Por qué razón? Porque era más bien el temor de la gente hacia ellos por la forma en que Dios los estaba fortaleciendo para poder sobrevivir en situaciones que iban a experimentar, pero que la gracia de Jesús iba a permitir que ellos pudieran avanzar en todo momento. Creo que ahora te toca a ti, María Luisa, y quiero que escuchen el versículo 27 sobre todo, que es el tercero que va a leer María Luisa, porque aquí es la importancia de vencer el miedo
por medio de Jesús y lograr que yo pueda ser más auténtico o auténtica y lograr vencer mis propios temores. Por favor, María Luisa. Versión Reina Valera, 1960, capítulo 20, versículo 26. 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Nueva versión internacional. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Entonces, quiero que me repitan el versículo 27. Solo ese. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Cuando yo leí ese versículo, ya entendía que la incredulidad provocaba miedo para poder ser auténtico con Jesús. Pero el Señor le da una clave a Tomás en ese momento y le dice, deja de ser incrédulo y sé creyente. Cuando leí yo eso, el Señor con el Espíritu Santo me llevó a buscar las características de un creyente. ¿Cómo puede un creyente vencer el temor o el miedo a enfrentar la autenticidad de ella misma, de esa misma persona delante de los demás y expresar que Jesús es el Rey y Señor de su vida? Entonces, cuando busqué las cualidades de un creyente o las características de un creyente, primero, las características de un creyente es que el creyente tiene que ser llamado por Dios. Lo vimos en el Salmo 53:2.
Y podemos leerlo también en el Salmo 14:2. Léanme el Salmo 14:2 que también se los di. Sí, versión Reina Valera 1960, Salmo 14:2, y dice así: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. En Nueva Versión Internacional, desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Entonces, las características de un creyente es que es llamado por el Señor. Y que la persona que recibe el llamado lo entiende. Que ha sido escogido para poder lograr entender que forma parte de la grey o del pueblo de Dios. Aquí no vamos a hacer acepción de personas, sino multitud, porque lo que quiere el Señor es multiplicación. Él no quiere un grupito, Él quiere muchos. Y cada uno de nosotros tiene que llevar semillas profundas o raíces profundas con lo que el Señor nos está permitiendo aprender, escuchar y entender. Entonces, podemos ver en ese momento que también tenía que aprender a seguir la dirección de Dios. Aquí el Señor me recordó un versículo que me puso hace un tiempo atrás de lo que Él quiere hacer con las personas que Él está encaminando para este tiempo. Y yo quiero que me lean Jeremías 3:15. Está en mute, Cecilia. Sí, ya, creo que ya, ¿verdad? Sí. Sí, versión Reina Valera, Jeremías 3:15, y dice así: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Nueva Versión Internacional, Jeremías 3:15. Les daré pastores que cumplan mi voluntad, para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Ahí estamos viendo en ese versículo, es que estaba buscando, ya vi lo que quería que leyéramos ahora. Ahí estamos viendo que el Señor está llevando a los hombres de Él a una dirección nueva, una redirección está haciendo el Señor con los hombres y mujeres de Dios. Porque se necesita entender que la mies es mucha y los obreros son pocos. Porque no todo el mundo quiere tener raíces profundas en el Señor. Y eso no significa que tú puedas tener los procesos que Dios permita, pero lo importante es comprender que ya tu camino está siendo llevado para el reino de los cielos. Y ahora mismo el Señor está derramando ese Espíritu Santo sobre toda criatura para que podamos ser muchos más los que podamos ser aquellos que podamos ser uno un brazo, uno el ojo, uno la pierna, o sea, cada uno en la función que Dios permita en un momento determinado.
Entonces, qué bonito cuando el Señor va poniendo los corazones a su mandato y a su situación. O sea, Él está redarguyendo, corrigiendo la vida de todos nosotros y de todos aquellos que Dios ha escogido para provocar un resurgimiento del amor de Jesús en muchas almas que Él quiere ayudar en este tiempo. Y eso es lo que uno tiene que entender, porque Él no se limita y uno se tiene que ganar esa situación. Miren qué bonito la forma como reaccionó con Tomás. Tomás tenía un problema. Entonces eso me recuerda en Lucas, creo que es que está el hombre que le dijo, tus discípulos no han podido ayudar. Entonces, porque les hace falta fe. Entonces él dijo, el hombre que quería que su hijo se salvara, le dijo, ayúdame en mi incredulidad. Entonces yo sí le puedo pedir al Señor en un momento determinado, ayúdame a ser más legítima, más legítimo contigo, más verdadero, más fiel contigo y lograr que yo pueda encaminar mi vida para un propósito mejor, tanto para mí como mi familia, y que hayan cosas hermosas en la vida de nosotros. Eso me hace recordar que la semana pasada que se dio el tema de que los hijos eran olivos y que iban a multiplicarse, el Señor me puso el pasaje de Abraham cuando le dijo, puedes contar las estrellas, puedes contar la arena del mar, de la playa, porque el Señor le regaló a Abraham múltiples olivos, retoños de olivo, de simientes del Padre de la fe, como le puso el Señor, para que supiera que sus generaciones se iban a multiplicar por medio de la fe. Entonces eso me hizo comprender y ratificar en el nombre de Jesús que también hay hijos espirituales, que el Señor permite que vayan avanzando y creciendo para que puedan multiplicar en sus propias vidas y en sus propias familias. Y miren qué bonito, les recomiendo que lean ese pasaje de que no puedes contar las estrellas, la arena del mar, porque va a ayudar a acrecentar el valor en la vida de ustedes para que puedan enrumbarla de una mejor forma y puedan dar frutos en abundancia y puedan lograr vencer los temores, porque no todo el mundo quiere participar de lo que Dios ha permitido en la vida de nosotros y en las de muchos. Pero eso no tiene que ser un problema para nosotros. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé la capacidad de podernos sostener en medio de esas batallas, que te puedan rechazar, que te puedan lastimar, no importa, en el nombre de Jesús. Porque el Señor ha venido para dar vida en abundancia y la ha venido a dar por muchas personas que a diario Él pone en la vida de cada uno de los que estamos en este momento, en este lugar, para interceder, para orar por aquellos hijos que Él ama. Yo claramente he escuchado cuando Dios me ha dicho de una persona, yo lo amo, Él es mi hijo, yo lo quiero, yo quiero a esa hija también. Entonces, les digo claramente, el Señor vino por el 100 por 1, el 60, el 30%, y tenemos que comprender que Él nos ayuda en ese proceso
antes de leer el versículo, los versículos que quiero que lean Filipenses 2:13. Por favor. Por favor, repita, Gloricel, ¿cuál es la que desea? Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Ajá. Gloricel, mientras que Cecilia habla, Génesis 15:5 sería el versículo del que usted nos habla. Ahora mismo no Sí. sé, no lo tengo a mano, lo busco después y te lo confirmo porque no quiero distraerme en otra cosa en este momento, ¿sí? Ok. Ok. ¿Lista? Versión Reina Valera 1960, Filipenses 2:13 dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En Nueva Versión Internacional. Filipenses 2:13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, miren qué belleza. Siempre se nos enseña que tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios, pero Él nos ayuda a que eso se pueda dar, porque Él encamina nuestras vidas para que podamos dar fruto en abundancia. Aquellos que desean realmente lograr más de lo superficial, porque va a haber gente que va a querer estar en el pedregal y va a haber gente que va a querer estar a la orilla del camino porque no le interesa. Prefiere vivir la vida en apariencias con un lado y con el otro y no tener raíces profundas en el Señor. Entonces esa persona siempre va a estar llena de miedo porque no va a lograr encaminar su vida como es, porque está con un paso adelante y un paso atrás. Está en el mundo y está en lo sobrenatural y no tienen que tener temor a lo sobrenatural. Se los quiero decir con toda sinceridad en el nombre de Jesús, porque realmente esa es una luz verde que te ayuda a encaminarte todos los días de tu vida bajo la convicción de que Jesús y el Espíritu Santo te guían hacia una vida de victoria, que es lo que creo que todo cristiano quiere en un momento determinado. Que vamos a fallar y podemos tener temor en un momento determinado, sí, pero Él vino y le dijo a este Tomás, deja la incredulidad y sea un creyente. ¿Qué me dice a mí un creyente? Yo confío en el Señor, me amo yo misma para poder amar a los demás, porque una persona creyente tiene que tener empatía con las personas, no selectiva con las personas, porque el Señor eso no le agrada, que seamos selectivos con las personas. Cuando Él escoge una persona, la escoge porque la ama, la quiere instruir, la quiere preparar y la quiere llevar a mejores lugares. Depende de nosotros que lo logremos, que lo alcancemos. Y sí se puede lograr, porque yo he visto en mi humanidad cuando el Señor me ha dicho, déjamelo a mí, yo me encargo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer justicia en nuestras propias manos. Tenemos que permitir que el Señor Jesús lo haga. Ha habido momentos en que yo lo he tenido que hacer y estoy corrigiendo porque Dios me acaba de hacer que corrigiera lo que les acababa de decir a ustedes. Débora fue una jueza y fue una guerrera y tuvo que hacer justicia en el nombre de Jesús. Hay personas que tienen una
una asignación diferente y otras no. Pero yo no me puedo permitir creer que puedo ser más que Él. Tengo que siempre tener presente mi comunión a diario y que yo pueda seguir las instrucciones que Él me pueda dar a través del Espíritu Santo para poder ser realmente semilla de bien para muchos que Dios quiere poner en el orden que tienen que volver a estar y poder multiplicar las semillas que se han alejado en un momento determinado del lugar donde estamos. Para terminar, yo sé que nos hemos extendido un poquito más, pero era un tema muy importante y quiero que nos vayamos a Mateo 10, del 26, dije del 26 al 33, creo. Sí, es correcto. Bueno, ahí son pocos versículos, pero como estamos en Lete 4, tú, y que los otros 3 se los lea María Luisa. Del 26 al 30 y del 31 al 33, María Luisa. Ok, en versión Reina Valera 1960, Mateo 10, del 26 al 33. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Hasta cuál continúo? Voy No, por el ya, 28. ya. Ah, No se venden dos claro. pajarillos, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, mas valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahí podemos ver, antes de que lo leas tú, Fátima, ahí podemos ver que el Señor es claro cuando dice ahí, no me trates delante de unos de una manera y de la otra forma con otros. Sea auténtico. No tengas miedo a decir lo que crees y lo que piensas, pero por supuesto, con la guía del Señor y del Espíritu Santo, no a lo loco. Es un estilo en el cual el Señor va permitiendo que nosotros podamos tener victorias, pero con la certeza de que Él nos encamina a su voluntad, pero a la bendición de la vida de cada uno de nosotros. Fátima, por favor. Nueva versión internacional. Mateo 10, del 26 al 33. Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. No se venden dos gorriones por unas moneditas.
Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre, que está en los cielos. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre, que está en el cielo. Miren, el comentario final, ya por si acaso hay alguna pregunta, pero miren lo que tiene uno que entender ahí. En los procesos que Dios va permitiendo en nuestra vida, uno llega a un momento en que puede decirle algo a una persona porque el Señor ha puesto en el corazón de uno decirle a esa persona lo que ella tiene que oír. Pero ¿qué pasa? Muchas veces recibimos la dirección de Dios cuando dice en la oscuridad y cuando dice aparte, no es que estés tú en la oscuridad, no, significa que Él te lo ha revelado en lo secreto, como dice la palabra de Dios. Cuando tú clamas, el Señor te dice ahí en la palabra, y clama a mí, yo te responderé y te enseñaré aquello que está oculto. Entonces, ¿qué pasa? El Señor revela un conocimiento o alguien que quiere decirle a X persona. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces, ay, no me van a creer, van a pensar que yo estoy loca, que yo, no, hazlo, atrévete, no intentes desobedecer al Señor en aquello que Él pone en tu corazón para que lo compartas con otro. Porque aquí el que tiene que crecer no somos nosotros, es Cristo, porque Él tiene que recuperar el terreno perdido en este tiempo que estamos viviendo. Y la única forma de hacerlo es creyendo en lo que Él nos está diciendo. Hoy hemos visto todos en este tema que el Señor ha permitido lo importante que es ser transparentes con el Señor. Por eso dice auténtico, ser real, ser verdadero, ser legítimo y no un ilegítimo, que es un falso. Por eso dice la palabra claramente, hay que probar que los espíritus son de Dios, cuando lo dice en primera de Juan 4:1, porque uno se va con miren, a Josué le pasó algo muy difícil en un momento determinado y quiera Dios que Dios nos proteja de esa situación. Pero cuando Él tiene que enfrentar una batalla en un momento determinado, cuando pasó lo de Jai, vinieron los gabonitas queriendo no ser liquidados, hicieron un pacto con Josué, pero Josué no le preguntó a Dios si podía hacer ese pacto. Y lo hizo y después preguntó. Entonces, ese es el temor que nosotros los seres humanos tenemos que entender cuando Él dice, por eso Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, porque no siguió la directriz que le dio el Señor en un momento determinado, cómo quería que golpeara la piedra. Y se llenó de ira y no pudo pasar. Entonces, que eso quede en nuestros corazones y que permita que podamos entender que a Dios no se le engaña y mejor es confesarlo delante de los hombres y hacer que Él provoque lo que Él está buscando en este tiempo, que es rescatar las almas que se le han perdido en este momento. Que Dios los bendiga y una bendecida noche para todos. Amén. Gracias, Gloricel, muchas gracias. Ahora tenemos un periodo
más cortito de preguntas. Sí. A ver, aportes, preguntas. A ver, preguntas. Todo Quiero, quedó claro, María Luisa. sí, claro, bien claro. Yo estoy muy contenta, muy gozosa y así voy a tratar de resumírselo. Eh, ya todos saben la experiencia que yo tuve este fin de semana y wow, el Señor me llevó porque Gloricel hace rato me viene, como quien dice, machacando en la autenticidad en todo momento y atreverse, atreverse a meterse en esas aguas profundas. Entonces puedo decirle que yo sentí las oraciones de ustedes porque la forma como todo se movió. Primero, cuando íbamos a medio camino, una manada de delfines. Nunca había visto tantos juntos. Y del lado de la ventana donde yo iba, hay pegaditos al barco, saltando y jugueteando. Y yo, wow, qué cosa más hermosa. Nunca los había visto así. Después, el estar tomando un lugar que no fue designado para mí, realmente, de ponerme así como de guía, no era yo la que tenía que guiar, y no sé cómo el Señor Jesús movió, y yo quedé, perdón, diciendo esto, diciendo lo otro, y me prestaban atención, y entonces una de esas yo me resbalé el camino, porque el camino estaba mojado, que está lluvioso, y dice uno de los muchachos de la defensoría, hay que cuidar a nuestra guía, porque ella es nuestra guía turística. Entonces, yo dije, pero yo qué. Y algo muy lindo, en uno de los lugares que había que inspeccionar, el defensor del pueblo hizo una pregunta. ¿Cuál es el origen de ustedes? Y allí vino a mi corazón una respuesta que por muchos años yo le había estado preguntando al Señor Jesús acerca de mi origen, del origen de mi casa, de mi familia. Y lo recibí y después se los comparto porque ahora no me es permitido todavía compartírselo. Entonces, a lo que voy es que el atreverse, ojalá nos equivoquemos, ojalá nos equivoquemos, atreverse. Y yo he sentido en todos estos últimos tiempos que yo me estoy atreviendo a hacer cosas que María Luisa no lo hubiese hecho, pero me estoy atreviendo a ser valiente y a atreverme a sentir el respaldo. Mire, el agua de mar en este lugar esta vez tenía una textura totalmente diferente. Era tan tentadora que yo no fui dispuesta a bañarme ni fui porque fuimos a hacer una misión y yo acabé bañándome en el mar porque el agua tenía una textura, es que no se los puedo explicar, que te atraía a meterte y yo le digo a Marixa, vamos a meternos el agua en el nombre de Jesús. Y nos metimos un momentitito porque no había tiempo, pero nos metimos. Y ahora con este tema, miedo en ser auténtico con Jesús, yo creo que este tema para mí, para que yo entendiera, ¿verdad? Que vale la pena esforzarse, ser valiente, ir rompiendo ese temor que tenemos, lo haré bien, me equivocaré. No, yo le digo a los que están aquí, a los que van a escuchar, atrévanse, atrévanse, escuchen esa dirección, porque Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Por Sobre eso no me todo la quería dirección de compartir. Jesús para que el Espíritu haga lo que Jesús quiere. Así es, así es. ¿Alguien más tiene algo que compartir? Pregunta. Nadie tiene Nadie, pregunta. nadie, clarito.
Entonces, vamos a compartirles los textos bíblicos utilizados el día de hoy en este precioso tema, miedo de ser auténticos con Jesús. Gálatas 6, versículos 7 al 9, Mateo 13, 1 al 23, Salmo 53, 2, Juan 20, 19 al 31, Salmo 14, 2, Jeremías 3, 15, Filipenses 2, 13, Mateo 10, 26 al 33, Juan 5, 44, Salmo 56, 3, 4, Primera de Juan 4, 1. El tema para la próxima semana, para el próximo martes, por favor inviten el martes 20. Vamos a tener al pastor Derek Bulgi con el tema enojo que provoca pérdidas. Así que enojo que provoca pérdidas. No se lo pierdan. 6 de la tarde, hora de Panamá. Algo importantísimo que acabo de recordar es que el defensor del pueblo, en una notita que mandó ayer a dar las gracias por la acogida y todo más, y dice, gracias por las oraciones que yo sé que se están dando. O sea, ya yo le hablé de Dalcor a él. Ya yo le hablé de Dalcor a él. Y en esa notita de agradecimiento, él puso, gracias por las oraciones que se están haciendo. Así que, a ver quién tiene una petición en especial para la oración de cierre. Yo, María Yo sigo. Luisa, A ver, adelante, Marla. para la suegra de mi hermano, se llama Glenia Martínez, viuda de Morales. Ella está hospitalizada en UCI, le están haciendo varios, ya le hicieron un cateterismo, pero tienen que hacerle otro mañana nuevamente. Entonces, ¿para qué? Oren por su Tiene salud, por una favor, situación del corazón. el corazón. Por motivos Se de la llama presión alta. Denia. Se llama Denia. Glenia, ¿Ah? sí, señora. Sí, Glenia Martínez, viuda de Glenia. Morales. Glenia. 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 A ver, yo sigo poniendo a Mariela Es Dufón. la suegra de tu hermano. No, sí, es la suegra de mi hermano, sí, señora. Perfecto. Ok. Ok. A ver, ¿alguien más? Bueno, parece que es todo por ahora, Glorice. Bueno, vamos entonces con la oración en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco el haber permitido que fluyera tu mensaje para todos los que escuchamos. De igual manera, Señor, en este momento te presento las necesidades de todos aquellos que tienen y no las quisieron mencionar por temor. Señor, toma control sobre cada situación de cada casa, de cada situación en específico y permite que se abran los cielos de parte tuya para que puedas escuchar la petición de cada persona y que puedas tú abrir el camino para que se dé la bendición en cada hogar. De igual manera, Señor, te presento a todos aquellos que tienen quebrantos de salud. Sobre todo te pido, Señor, por la suegra del hermano de Marla y de Margarita, la señora Cledia, para que tú, Señor, en el nombre de Jesús,
permitas que tu aliento de vida provoque que ese corazón de ella lata con todo aquello que tú puedes darle a una persona en particular. Permite que pueda recibir ese toque en su corazón que renueve su vida y que ponga un corazón de carne en su vida personal y que permita que pueda levantarse y ser un instrumento de tu amor hacia la familia y otras personas. De igual manera, Señor, te presentamos las peticiones de todos aquellos que en este momento tienen situaciones que están por resolverse, situaciones que de alguna manera se han detenido, como lo de Casaya. Señor, te lo presentamos en tus manos y te pedimos que tú fluyas del norte al sur, del este a oeste, a través del viento recio del Espíritu Santo, y permitas que esa cordialidad que se dio el fin de semana provoque la verdadera respuesta que todos los ciudadanos de ese lugar están esperando, y es que se les reconozca que son propietarios, que son merecedores de mantener su territorio y sus tierras en las manos de ellos, porque tú se los has placido y se lo has dado en todo momento. Te pedimos, Señor, yo sigo pidiendo, intercediendo por la restitución, por que cubras a cada ministro, a cada hombre y mujer que trabajan para ti, que tienen un ministerio, una iglesia. Señor, toma control sobre todo aquello que quiere destruir la posición tuya en el mundo, y no lo permita, Señor. Permite que hayan hombres y mujeres valientes, decididas, y que puedan usar creatividad y puedan provocar raíces profundas en todas aquellas personas que se han debilitado ante las situaciones difíciles o por el miedo a enfrentar lo que otros piensan. Te pido, Señor, en este momento que fluyas de manera poderosa en cada lugar, y que la conversión de todos los que se han ido regresen a sus respectivas iglesias. Todo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios los Amén, bendiga amén.